Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos y evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a relajarnos un poco, no seremos aquí nosotros quienes llamemos a nadie, a escrachar a nadie. Somos simples notarios de la actualidad, pero oiga, igual que lo hacían los anticapis, ¿no? La gentuza esta de cuando ni existía Podemos, que le ponían pena a la vida y amenazaban de muerte pues a gentes que iban a dar pacíficamente conferencias a la Universidad Complutense. Recuerdo una a mi querido y admirado Josep Piqué, a Rosa Díez también le escracharon unas cuantas y a más gente, bueno, y a Macarena Olona, pues qué os voy a contar en las últimas semanas en Granada y en Murcia, sobre todo en Granada, incluso la llegaron a poner la mano encima porque el tumulto era tal que se llevó un puñetazo. En fin, que luego estas cosas pues se las escuchas a los fascistas, antifascistas y parece, en fin, que son como caricias angelicales. Bueno, pues como decían en mi tierra y en el Antiguo Testamento, quien a hierro mata, a hierro muere. Os ponemos una secuencia, por si no lo habéis visto este fin de semana en redes, de los del Frente Obrero con Yolanda Díaz. Mirad qué susto le dieron a Yolanda, a la fasionaria. Quien se distrae seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. Yolanda, la que te distrae. ¡Vende obreros! ¡Para vende obreros! ¡La orientación sexual no hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar la medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. Es una vende obreros. Tranquilidad. Cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar. Bueno, pues la fasionaria la debemos de llamar los periodistas a los que ellos califican de facha. Los del Frente Obrero la llaman directamente vendeobreros. Vendeobreros porque nunca lleva menos de 6.000 pavos encima, entre el bolso, el reloj, la cartera y los distintos complementos. La orientación sexual, Yolanda, no crea desigualdad, la desigualdad la creáis vosotros y ese maldito escudo social fantasmal que no ha visto nadie, Rubén. Bueno, y en lo de Josep Piqué yo estaba allí, precisamente. Estabas allí. Sí, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Al final, bueno, pues no, lo que están pasando es que, y es lo que hay que decirle a la gente, que hay alternativa y que hay gente ahí distinta dentro de la izquierda, le gusta a quien le guste el Frente Obrero. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Que estos también son unos fachas, los del Frente Obrero? Sí, fachas también, les llaman así. Les llaman a Pepe Sacristán y a Joaquín Sabina. Les llaman, para ser concretos, rojipardos. Rojipardos y herederos de no sé cuántas corrientes fascistas. O sea que pues eso hay que aprovechar también y contárselo a la gente, ¿no? Porque puede ser una parte más divertida, pero bueno. Pero es como están. Además, estaban haciendo diferentes campañas para celebrar la Revolución de Octubre y demás, precisamente el mes pasado, y les arrancaban carteles también en diferentes facultades de la Complutense. Bueno, pues esa es la pena. Ellos son más combativos porque niegan las... primero, hacen este tipo de actos para requerir notoriedad. Bueno, en tanto en cuanto Rosa Díez pues también lo hizo en su momento de alguna determinada manera, acudiendo a donde acudía. Y además lo que hacen es que pues intentan denunciar lo que llaman como ideologías disolventes precisamente contra el movimiento obrero, que esto hay distinta gente incluso en el Ateneo, o sea, no es solo cosa del Frente Obrero, gente del Ateneo, de determinadas secciones del Ateneo, porque le están dando al actual electo, al actual presidente del Ateneo, le están dando por varios sitios, que es un señor muy del PSOE, por cierto, y le están diciendo también precisamente lo mismo, ¿no? De que hay una serie de ideologías disolventes que niegan cualquier clase de identidad, lo que hacen es que estés precisamente en una diatriba constante de quién eres o con quién estás o qué puedes hacer con tu vida, porque no te adsquieren a ningún grupo
o movimiento actúan, por lo tanto, como disolventes y una de las de lo que disuelven es el movimiento obrero, ¿no? Y reivindican pues esa cuestión y reivindican que las reformas y que las últimas reformas de Yolanda Díaz han sido puro maquillaje, como hemos visto en todos los últimos datos, en los datos de verdad, no los datos que están manipulando continuamente, y que hace falta políticas que al final lo que promuevan es que la clase baja y la clase media pueda tener acceso a mejoras en la vida cotidiana, que es todo lo contrario a lo que estamos viviendo con los precios de la energía, con la gasolina, con los precios de los alimentos y con algunas características que efectivamente son más internacionales, como esta inflación desbocada, y otras que son nacionales, como el acceso que tenemos y el problema que tenemos a nuestro alimento y a la tierra que no cultivamos y a nuestro pescado que no podemos pescar. Oye, Rubén, estos días, sobre todo hoy y ayer, este fin de semana, he visto mucho artículo en la prensa rojilla, anda dividida, porque, pues claro, entre si Podemos y Suma, o como diablos se llama la plataforma de la paisana esta, tienen que ir juntos, van a ir por separado, al final tienen un lío ahí. Tienen un lío bastante importante porque dicen que Pablo Iglesias está atacando directamente a Yolanda Díaz. Porque quiere volver, Pablo quiere volver. Quiere volver si es que se ha ido alguna vez. Yo llevo manteniendo todo el tiempo que no se ha ido nunca. O sea, que está actuando al final desde la sombra y que está actuando a través de dos personas muy concretas, ¿no? No lo voy a decir exactamente porque si no me van a acusar a mí de machista. Y no es el análisis que quiero, no es el análisis ni de lejos. De dos señoras, quiere decir. Que quiero hacer, ¿no? Pero la realidad es que él sigue actuando y que tiene un poder muy fuerte a través de un medio que ha recibido muy importantes subvenciones a lo largo de los últimos 20, 30 años. Al de Jaime Roures, el marxista multimillonario. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que era muy amigo, en el 84 casi iba para adelante porque decían, ¿no?, que tenía algunos etarras del Comando Barcelona alojados en su casa o quisieron llevarle para adelante. Claro, entonces yo creo que no se ha ido nunca y que está maniobrando ahí en diferentes sentidos. Bueno, oye, Alfredo, a ver si se sacan los ojos entre ellos de una puñetera vez, o entre ellas, ¿no? ¿Qué ha dicho esta señora al respecto de la ley del CSI? Cero. Se ha puesto de perfil. No, pero quiero decirte. Y ha insultado Pablo Iglesias porque no ha defendido a su churri o a una de ellas. Pues eso. Pero hay que decirlo. Ha dicho cero. Esta señora que Suma, que dice que hay que defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, dejó caer en las últimas horas. Claro que es el argumento de Pablo Iglesias. Dejó caer que los que gobernamos también, o sea, hacer política también es tener derecho a equivocarse, que manda huevos. Dices, derecho a equivocarse lo puede tener tu hijo adolescente o tu hija adolescente. Derecho a equivocarse unos tíos que manejan un presupuesto de más de 1 billón de euros no tiene ningún derecho a equivocarse. Correcto. Pero con respecto a la declaración del Rosell, ¿te acuerdas que el supremacismo que tienen como tal es que es capaz de deciros a los periodistas que de qué tenéis que hablar y de qué no tenéis que hablar? Sí. Es decir, como están por encima del bien y el mal, son capaces de decir que no digáis que hay gente pidiendo que se rebaje la condena, en lugar de correr, como ha dicho Rubén, para modificar, cambiar, derogar, o veremos a ver qué, la ley al respecto de lo que hay. Pero me hace gracia porque dice... vamos a ponerles en primera fila, ya la segunda o tercera vez que hay. ¿En qué contesta esta gente? Porque si te das cuenta, Rubén, también a los agricultores también le llamamos fascistas, a los camioneros también le llamamos fascistas, a los cazadores también le llamamos fascistas. Es decir, todos aquellos, y como dice Eurico, los fascistas, antifascistas, al final todo el mundo que no comulga con ellos o que no dice lo que ellos quieren o que sale del talibanismo, el pensamiento único, son... fascistas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este fin de semana he hablado con José Miguel Gaona, médico forense reputado prestigio a nivel internacional, en la reunión secreta con dos amigos más que hablaban desde Nueva York al respecto de ellos. Conté simplemente los datos estadísticos de las bandas latinas en España en estos últimos 7 meses, con 770 detenidos y con más de 86.000 identificados por bandas latinas. ¿Les han censurado? En pleno directo dice, ojo, va primer aviso de YouTube que los parámetros, o como quieran decirlo... Los algoritmos, se vuelve loco el algoritmo. El caso es que el vídeo, me llama el dirigente, ante la demanda que hay, están intentando localizar o poner todo el contenido. Y lo ha censurado. Es decir, estos que promulgan, esta gente que promulga la libertad de expresión, solo es para ellos. Pablo Hasél y el Baltoni podían hacer canciones diciendo que hay que salir a la calle a matar a guardias civiles. Y eso es libertad de expresión. Y no puede decir cualquiera la realidad, con cifras, con números, no, la realidad social. Entonces te intentan enchequerar por delito de odio, porque aquí el odio va por barrios. El odio en un barrio, en otro barrio no. Miguel Ángel. Sí.
Bueno, Alfredo, si no te llaman fascista en este país no eres nadie. O sea, yo creo que no, como decimos, importante. mi buen amigo Benjamín López, periodista también, veterano y curtido en 1000 batallas, que empezamos juntos, ya nos contempla más de 30 años, me dice muchas veces, Benjamín, dice, mira, Eurico, tío, si no te llaman fascista 3 veces antes de las 10 de la mañana, algo estás haciendo mal. Te estás equivocando. No, mira, el otro día con un compañero tuyo, Eurico, me estaba preguntando, sabes que yo vengo de Leganés, sociológicamente, sí. Pues fíjate, allí tenemos fuerzas de izquierda, un poco de todo. De izquierda, de extrema izquierda, además a izquierda y Ciudadanos entregado a la izquierda. O sea, es decir, tenemos ahí de, yo Leganés, hace 20 años y sé lo que es Leganés. Y bueno, y claro, me estaba entrevistando y dice, ¿qué sensación tienes del PSOE y de toda la panda de aliados que tiene alrededor, ¿no? Digo, que son racistas. Digo, porque son supremacistas. No, es que al final, al que piensa diferente, le atacan. Por él, le disparan. Sí, directamente, y sin ningún tipo de escrúpulos y sin ponerse ni colorados. O sea, es así de claro, ¿no? Entonces estamos ante ese tipo de política, ¿no? O estás con ellos o directamente ejercen el racismo puro y duro. O sea, es así de claro. Si tenemos una palabra que los define claramente, ¿no? Y en relación a lo que estabais comentando, yo creo que Rubén ha dado en la clave. Saliéndonos de las macrocifras económicas y de la inflación y del déficit público, que la primera intervención he dicho los datos y que a lo mejor los oyentes no, como dicen, no lo terminan de palpar, ¿no? Pero el otro día hablando con un vecino de Leganés, el paisano que al final es el que está sufriendo, dice, mira, yo no sé qué está pasando, pero voy a comprar un plátano y me lo han multiplicado por 4. Voy a llenar el depósito del coche y me lo han multiplicado por 2. Voy a pagar la factura de la luz y me la han multiplicado por 3. Y eso al final, por mucho que quieran vender que están con los españoles menos pudientes, al contrario, eso está afectando a todos, a los que tienen dinero, que evidentemente pueden sufragar sin ningún tipo de problema ese costo, y a los que lo están pasando mal, que son aquellos que tienen menos recursos y que se supone que es a los que protegen. Una mentira como todas las que están contando, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos en este país. Luego discutimos las otras series de legislaciones que están realizando y demás, que están destrozando el país desde un punto de vista institucional, pero desde un punto de vista económico, yo creo que los españoles lo tienen clarísimo, que nos están hundiendo, o sea, porque lo están hundiendo porque lo estamos sufriendo. Y a todo esto, la subida de las hipotecas, que evidentemente intenta llegar a final de mes. Le doy paso a don Manuel Bernaldez, pero antes, bueno, ya remachamos, nos castigamos más con testimonios pues de gentes que viven en otro planeta, no en el suyo, porque han convertido esto de la política en su oficio y en algunos casos en su beneficio más o menos lícito. A mí me gusta cuando pasan 15 años y algunos de estos que ahora consideramos o no consideramos gente respetable, pero no corruptos y ladrones, empezaban a subir las escaleras de la Audiencia Nacional. Y ahora estos, como decía el otro día alguien, hace unos meses en un artículo brillante, se están empezando a gestar los casos de corrupción que ventilaremos en 10 o 12 años. Le voy a dar la palabra a don Manuel, pero antes quiero que vea usted la conclusión a la que llegan al final, en este caso los socialistas, por boca de su portavoz, amén de ministra de Educación, Pilar. Dale a tu cuerpo alegría, Pilar, que alegría al relato socialista le ha dado bastante poco. Pilar, alegría. Está cuanto menos curioso que sea el Partido Popular quien quiera ponerse ningún tipo de medalla en lo que sea concerniente a materia de igualdad. Y les digo esto porque, claro, es el Partido Popular el partido que ha permitido, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno con la ultraderecha. Un gobierno, un partido de la ultraderecha que niega la violencia machista, que no condena la violencia machista. Y claro, que sea el Partido Popular quien pretenda ahora darnos clases en materia de igualdad es cuanto menos lamentable. Lo digo porque siempre que en este país ha habido avances en materia de derechos y especialmente en materia de igualdad, el Partido Popular ni ha estado ni desde luego se le espera ahora. Y a lo mejor a ellos se les ha olvidado, pero desde luego a las mujeres no. El Partido Popular votó en contra de la ley del divorcio. El Partido Popular votó en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. El Partido Popular se abstuvo frente a la ley de igualdad. El Partido Popular votó en contra de la ley de salud y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, lecciones de igualdad por parte del Partido Popular, ninguna.
Vamos a ver, Pilar, que tienes pocos años y estáis deficientemente escolarizados. Esto ya incurrió en ello vuestro amado Zapatero, no sé si Pedro Sánchez, y ahora vuelves a incurrir tú. Que la ley del divorcio no la trajisteis vosotros, coño. Que la hizo Paco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia. No os ha sido Manuel del penúltimo gobierno de Adolfo Suárez. La mitad no habéis nacido y la otra mitad, como habréis pasado por el colegio, pero el colegio no ha pasado por vosotros, don Manuel. Además, aquí se está olvidando algo, que el derecho de las mujeres es un tema que ha evolucionado en el tiempo. La primera vez que votan las mujeres es en la República, el año 34. Las izquierdas no querían que votasen, claro, porque ganaron las derechas. Gracias a Clara Campoamor, que era más de derechas que el grifo del agua fría y que ahora tiene narices que se arrogan ellos. La paternidad y la maternidad moral de Clara Campoamor cuando se tuvo que ir de España porque la iba a matar el Partido Socialista. O sea, el ejemplo Clara Campoamor es paradigmático. O sea, el sufragio femenino, la izquierda lo veía mal porque pensaban que eran las monjas y que eran las madres de familia las que iban a votar conservadoramente. Y en el año 34 se da el sufragio universal, gana Lerroux y gana la CEDA. Lerroux, curiosamente, era el partido que había defendido a Clara Campoamor, por ejemplo, y a don Alejandro Lerroux lo crucificaron luego con un invento del extrapelo que visto luego lo que hemos visto era realmente una tomadura de pelo. ¿no? Que regalaban, no sé qué historia. Pero bueno, yo creo que realmente se habla con mucha alegría, porque también se olvida que en época de Franco, en el año 70, que yo me acuerdo que el Código Civil se modificó por una señora falangista que se llamaba Mercedes Formica y que se concedieron muchísimos derechos a las mujeres casadas y se llamó la Reformica, jugando con el apellido de Mercedes Formica, se llamó la Reformica, que fue importantísimo, el darle muchos derechos a las mujeres casadas de la época. O sea que yo creo que es una evolución en el tiempo que nadie se puede arrogar medallas, porque yo creo que sería injusto. Y aparte de eso, en el tema económico que estaba hablando el compañero, hoy viene una noticia en la prensa que del 70% de los fondos que hemos recibido han ido a parar a las administraciones públicas. El 70% de lo que se ha distribuido han ido a parar a ministerios, a administraciones públicas. O sea que realmente el empresariado, el tejido empresarial español no ha tocado pelo, no llega el dinero ni a las pymes ni a los autónomos. Se está distribuyendo, se está recaudando muchísimo y se está malgastando, porque la cifra que ha dicho antes el compañero sobre el déficit, realmente estamos batiendo récords estratosféricos. Yo no sé qué va a suceder aquí cuando los tipos de interés que ya están repuntando repunte y haya que empezar a pagar los intereses de esa deuda. Rubén, o sea, el ajuste va a ser brutal. Que llevas un rato sin hablar y después Miguel Ángel, Alfredo, y nos vamos al último corte de publicidad. Los fondos europeos, dice ahora don Manuel Bernaldez, leía ayer, pues venía en portada de Voz Populi, y la verdad es que el artículo era extraordinario. No recuerdo el compañero que lo firmaba, pero era muy bueno. La pelea ahora de este gobierno, porque son sectarios y además son unos perfectos inútiles, es que como no dan abasto a repartir la pasta, de los 150.000 millones, 70 y tantos mil son a fondo perdido, pero contra proyecto están pidiendo más tiempo. A Charo von der Leyen, a la que le pone ojitos aquí cada vez que viene al figura, le están pidiendo a Charo von der Leyen 1 año, 2 años más, porque no dan abasto a repartirlo, Rubén. Además de sectarios, son perfectamente inútiles, y ya sé que pues de cada semana lo repetimos 3 noches, pero es la realidad. No, inútiles será que no han podido dárselo a todos los medios afines que han querido, porque... Y a todos los lobistas afines de la calle Ayala y de la calle José Ortega. Es otra de las cosas que tenemos que denunciar, ¿no? Las campañas comunicativas que ha habido en los últimos meses, absolutamente desorbitadas y sin sentido, ¿no? Caminos de España, por ejemplo, la del abono, la política de hay que si el salario esté mínimo de igualdad y de inserción. La del pelo en los sobacos, que esta es de hace 3 o 4 fines de semana. Bueno, eso también, que la pagaron y que habían plagiado. La de las gorditas de la playa. Y no tenían permiso. Entonces, esto ello, una situación muy, muy, muy grave, ¿no? Y que sigue siendo especialmente difícil, ¿no? Bueno, pues si tanto miedo le tienen a Europa, porque en otros casos siempre se les llena la boca con que hay que hacer lo que diga Europa, porque si no te ponen una multa de 200 millones de euros. Bueno, pues si tanto miedo le tienen a Europa, que hagan en algo, a lo mejor algo de lo que tiene que decir, o si no, creo que estamos viendo el ejemplo de que se haga lo que se haga, da exactamente igual, porque la Unión Europea al final no tira por donde tiene que tirar, ni hace las cosas que tiene que hacer, y lo que debe de hacer es respetar la soberanía de los parlamentos nacionales y las medidas que se puedan tomar, desde luego, en ayuntamientos
diputaciones y comunidades autónomas. Entonces, lo que espero es que clarifiquen esta situación y que sepamos qué está ocurriendo con tantísimo dinero, porque aprovechemos para recordar que los ERE están juzgados, me parece que hasta el año 2010 o hasta el año 2009. O sea, que como siga esto y como cuando nos queramos enterar, pues a saber qué otras cosas nos vamos a enterar. Miguel Ángel, que es que en el PP no sabéis esto de la igualdad, que los únicos segmentos de la historia en los que progresa este país y se logran avances en la igualdad es con los socialistas. Sí, por eso están los violadores en la calle. Claro, o sea, es así de claro. Que creo que ese es los etarras también en las cárceles del País Vasco. Como decía aquel, lo bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Sí. La realidad es que con una ley aprobada por el Partido Socialista, Podemos, todos los que la apoyan, Ciudadanos, los únicos que votaron en contra fue Vox y Partido Popular, pues tenemos a día de hoy los violadores en la calle. Es un fracaso de ley, o sea, es así de claro. Y lo único que están haciendo desde entonces es la tinta del calamar para intentar tapar pues la vergüenza legislativa que han sacado. Y a raíz de lo que ha comentado el profesor, a raíz de lo que ha comentado Manuel, pues la credibilidad de España en Europa, desde un punto de vista económico, pues está por los suelos, ¿no? Institucionalmente, cuando ven que estamos modificando el delito de sedición, cuando ven lo que está pasando a día de hoy, que no somos capaces ni de legislar la ley esta mal llamada del sí es sí, cuando ven que no sabemos gestionar los fondos europeos, cuando ven que no tenemos capacidad de devolución del dinero de esos fondos europeos, pues evidentemente el teléfono se descuelga y esos fondos se están paralizando. Porque además hay un matiz importante de lo que ha pasado en Europa hasta ahora y de lo que está pasando en estos momentos. Antes la Unión Europea directamente prestaba su dinero o daba su dinero a los países miembros de la Unión Europea. A día de hoy se tiene que pedir financiación. La Unión Europea tiene que salir al mercado, tiene que endeudarse. Entonces imagínate para un alemán decir, me voy a endeudar para pagarle la fiesta a Pedro Sánchez. O sea, imagínate qué difícil es de explicar eso. Fíjate qué difícil es de explicar eso, ¿no? Con lo cual tenemos un problema serio y lo que habéis dicho, ese dinero, esos recursos económicos a las empresas no han llegado e incluso a las empresas que han llegado no tienen capacidad de devolución, con lo cual están totalmente quebradas. Alfredo, a mí, te veo con voy a intentar resumir todo porque me calentáis y luego, claro, vengo arriba. Así que, a ver, voy a empezar por la ministra. Venga, que nos quedan 35 minutos. De Educación. Ministra de Educación, que no se preocupa del 25% de la educación que han dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tiene que dar a los españoles, a los catalanes que quieren recibir educación, ¿vale? La ministra de Educación, con la palabra igualdad, esa es la igualdad que demuestra la ministra de Educación. Al final, Eurico, aprovechan los medios para hacer campaña electoral. Hombre, claro. Es decir, al final lo que ves es que... Y la mesa del Consejo de Ministros. Claro, por eso digo que no es cualquier cosa. Él se la llena la boca con la igualdad. Ellos, que catalogan que tienen víctimas de primera, segunda, tercera, según en virtud del agresor, del color del agresor y de la nacionalidad del agresor. Ellos mismos, esta igualdad, hacen que sea como tal, según la víctima que sea. Pero es que igualdad, Eurico, es mucho más amplio. Porque no hay igualdad al agredir a un niño, al agredir a un hombre, que al agredir a una mujer. ¿Por qué no hay igualdad cuando agreden a un abuelito o una abuelita y no hacen lo mismo igualdad? ¿Por qué esa igualdad no vale nada más que para lo que ellos quieren como igualdad? Es decir, eso es lo que tal. Decía Rubén, las campañas. Ahora, ¿has visto la que se ha montado con la campaña del sí es sí en la lotería ahora que han puesto para este fin de semana? Es decir, al final venden... Van a todos los valores, es acojonante la capacidad que tienen. Todo, es decir, o sea, todo. Y les da igual. La lotería también. Es decir, les es indiferente, aun sabiendo la que están montando, hacen la historia, venden el producto o venden lo que quieren, a pesar de la barbarie de ley, la venden como tal. Fijaros, decía don Manuel antes, me parece que los fiscales decían... Vale. Las asociaciones fiscales ahora, esta mañana, ha hecho un comunicado advirtiendo al Gobierno de la dudosa constitucionalidad de la reforma del delito de sedición por ser una reforma planteada para favorecer a personas concretas. ¡Ojo! Ya están advirtiendo para lo que pueda venir por lo que están viendo, que está viendo con la ley del sí es sí. Y fijaros qué barbaridad a lo que estábamos comentando antes. La ley de maltrato animal, que la quieren clavar, la quieren meter sí o sí, la ley, digo, igualmente en otro, de la misma sesión, de tal forma, contempla la misma pena por lesionar a una mascota que a una persona. Yo me encantan los animales, quiero mucho los animales, tengo animales porque tengo una hija de 8 años y evidentemente los protejo y los quiero proteger. Pero comparas, o sea, igualas a una persona con un animal. Sí. Pero, ¿hasta qué punto de la irracionalidad estamos llegando para llegar a ese extremo? No, además, con el cambio de la sedición,
¿para qué se aplicó entonces el 155? ¿Para unos desórdenes públicos? Bueno, es que eso es increíble. O sea, para unos desórdenes públicos se aplicó el 155. Y además lo apoyó también el Partido Socialista. Lo apoyó este jefe de gobierno que tenemos ahora. Sí, todos son cadenas. ¿Y el rey cómo ha quedado después del discurso? Pero es que no nos damos cuenta de todo esto. Nos damos cuenta, la gente tenemos un poquito de sentido común, don Manuel. Si el problema es ese, pero el resto les da igual. O sea, el problema es que a ellos es indiferente. Maten o hagan lo que hagan, les van a seguir votando. Lo mismo. Es decir, hay un vídeo por ahí, si visteis, que lo he puesto 2 veces porque no se puede superar. Y no lo habéis visto. ¿Usted quién vota? Partido Socialista. ¿Y por qué? Yo siempre, por siempre le he votado al Partido Socialista. Y hay unos cuantos ciudadanos que dicen, ¿cómo que socialista? Y dicen el periodista, que no sé quién es. Sí, pero es que han estafado 180 millones de euros, han malversado. Ah, no, eso es mentira, eso no es verdad, lo estoy manipulando. La secta. Para que veáis cómo leen, cómo se culturizan o cómo estudian la esas opinión cosas. pública la publicada, ¿verdad? La secta social comunista. Último corte de publicidad, nada, muy breve, menos de un minuto, y volvemos y enfocamos ya a la recta final de estos intocables de este lunes 21 de noviembre y hablamos un poco de sanidad, pero no solo de la de Madrid, de otras comunidades también. Hoy le vamos a dar un poquito a Chimo Puig porque se lo tiene bien ganado. Venimos en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos de vida saludables, así como a alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir este objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, pues cita online en www.naturhaus.es. Último bloque de estos intocables de esta noche del lunes 21 de noviembre. Vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar primero, efectivamente, de la sanidad madrileña. ¿Por qué hay que hablar de ella? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a pesar de que el gobierno autonómico madrileño, y ahora le preguntaré a
a Miguel Ángel Recuenco, se aviene a negociar, pues hay algunos médicos que, como ya sabemos que el objetivo de esta huelga es política, siguen en sus 13 y, en este caso los de atención primaria, algunos, que no todos, siguen en huelga en la Comunidad de Madrid. Según los convocantes, esta huelga está siendo un éxito. Según la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no alcanza más allá del 30% en el turno de mañana. Díaz Ayuso ha pedido algo que parece bastante lógico a los galenos, que sigan negociando, pero hombre, que mientras tanto paren la huelga para no saturar los hospitales y no fastidiar más a los pacientes que tienen que sufrir su incompetencia y su odio político de no poder ganar por las urnas, pues ni aunque pasen 7 generaciones al Partido Popular, a la derecha, al Partido Popular, a Vox y a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar un instante a Enrique Ruiz Escudero y ahora un turno muy rápido. Sí, la verdad es que eso es lo que nosotros vamos a trabajar sin descanso para poder conseguir alcanzar ese acuerdo, porque entendemos que es fundamental, ¿no? La huelga ha tenido un seguimiento de un 31%. Tampoco las huelgas nunca son un éxito, es el seguimiento que ha tenido, y eso lo que hay que hacer es, los tiene que centrar más en esa línea de trabajo que ya se abrió el viernes pasado por la tarde con el sindicato AMITS para tratar de alcanzar ese acuerdo. De todas las líneas que está marcado, el que nos marcó en aquel entonces, los puntos, muchos de ellos ya tienen facilidad de acuerdo, y hay uno de ellos en el que tenemos que profundizar, es con el tema de las agendas, el número de pacientes, qué hacemos con esos profesionales que ven más pacientes, que creo que ahí requerirá ese trabajo más detallado y un trabajo, digamos, más fino, ¿no?, para poder... Vamos a ver, Miguel Ángel, estos tíos de AMITS no habían ya conseguido avances y habían dicho, creo que fue el viernes pasado, para que el diablo no me lleve la mentira, bueno, pues que estaba todo más o menos encauzado. ¿De qué va esto ahora? Pues vamos a ver, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Se firmó un acuerdo con ellos, y con el resto de sindicatos el viernes, a raíz de la huelga que hicieron, se llegó a un acuerdo. Estamos hablando de los centros de atención primaria que se abrían por la tarde-noche, los puntos de atención continuada, ¿no? Que evidentemente ha sido una huelga utilizada por la izquierda y que la siguen utilizando, ¿no? Por la izquierda y por alguien más. Ya luego profundizaremos en el asunto y hablaré concretamente de Leganés. Entonces estamos hablando de que Madrid, concretamente Madrid, teníamos los centros de salud abiertos hasta las 9 de la noche, cosa que en otras comunidades autónomas no existe. A las 3 cortan y se corta y se acabó la presente historia. Y cualquier tipo de atención, de urgencia que necesitase la atención, en cualquier punto de la Comunidad de Madrid te atienden a 15 minutos. Si no, tú llamas al 112 y te atienden. Lo digo a raíz de toda esa manifestación, y cuando había dentro de los manifestantes gritándole Isabel Díaz Ayuso asesina, ¿no? O sea, decía, oye, yo creo que si fuese una asesina no estaría la gente deseando de venir a vivir a Madrid, ¿no? Y la sanidad madrileña, pues a día de hoy, si no es la mejor en estos momentos de Europa, estamos hablando de las mejores de Europa, ¿no? Y no catalogada por el Partido Popular, sino los organismos internacionales. Estamos hablando que cuando cuantifican la sanidad madrileña con otras regiones te dicen: la mejor es la de Estocolmo, la segunda mejor es la de Madrid. Esa es la realidad, a día de hoy, de la sanidad madrileña. Y ahora pues se viene a sumar otra huelga más, en este caso por la atención primaria, que es verdad que la atención primaria, pues hay mucha atención, ¿no? Hay mucha atención sanitaria y hay médicos que evidentemente atienden a mucha gente. Pero hay un problema estructural en el país, que es de lo que no quiere escuchar hablar la izquierda, que es la falta de médicos de atención primaria. Y esa falta de médicos de atención primaria, desde el Partido Popular, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se le está dando las alternativas para poder hacerlo, que es al final abrir el abanico dentro de las carreras para que puedan salir más profesionales y que tengamos más médicos que se puedan dedicar a la atención primaria. Y este problema lo estamos teniendo en Madrid, esa falta de médicos en atención primaria, como lo estamos teniendo en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Cantabria, que la Consejería de Sanidad depende del Partido Socialista, o existe también en la Comunidad Valenciana, de la que hablaremos a continuación. Lo que pasa es que, si te das cuenta, todos los alegatos y todas las fuerzas de izquierda lo proyectan sobre Madrid, y con el origen de intentar tumbar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Alfredo, un minuto, que te tienes que ir corriendo, estoy sufriendo ya por ti. No, hombre, tiempo. Un minuto. Me hace mucha gracia porque, como tú has dicho, yo creo que la sanidad pública nos afecta a todos y, por tanto, todos estamos a favor de que se mejore, evidentemente. Pero cuando ves
como ha dicho Miguel Ángel, que es la segunda mejor sanidad reconocida por organismos internacionales. No por la MEMA esta de Médica y Madre, que al final simplemente va en contra de Ayuso porque es en contra de Ayuso, porque es en contra... Y la señora que estuvo cobrando, estando de baja... Porque defienden sus intereses económicos, porque no son partidos de izquierda, son sociedades limitadas y están para llevárselo. Correcto, bien, está claro. A mí me hace mucha gracia porque, mira, el otro día me reía cuando en el Congreso el portavoz del partido, de uno de los partidos del gobierno, el señor Echenique, si recordáis... Sí. Hablando, quejándose de la Sanidad de Madrid, dice que Madrid es de las peores que hay, y le dice un periodista, perdone, la estadística dice que Madrid es la mejor de las comunidades a nivel medicina en Madrid, y dice él, yo he leído público y como he leído el panfleto público, dicen que Madrid está peor y que... O sea, un portavoz de Eurico de un partido del gobierno se fija en lo que dice un panfleto de extrema izquierda y pasa por encima las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Venga, por favor, tengamos un poco de sentido común y cabeza, leche, que es que ya estamos tirándonos al ruedo a la buena de Dios simplemente por defender un mensaje que saben que es mentira. Por tanto, yo apoyo la sanidad. Y no soy tan cínico como esta gente que hace el Bardén, el Almodóvar, el tal... Que te vas a parir al Ruber o al Monte Sinaí. Correcto, y sin embargo, luego salen manifestándose en Madrid solo y en el resto de manifestaciones que a nivel nacional no van. No van porque no interesa, solo en Madrid porque está Ayuso. Esa es la vergüenza de lo que hay. Yo digo, o todos o ninguno, pero no estás tan sectario, coño, que te calificas y te retratas con lo que estás contando y diciendo. Está claro. Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias a ti, Eurico, que tienes que salir corriendo. Voy a ello. Cuídate. Don Manuel Bernaldez y Rubén, un turno muy rápido antes de hablar de Valencia, acerca de la sanidad madrileña. Es evidente que hay un elemento político en todas estas manifestaciones. También hay algo de realidad en cuanto a los problemas que hay de la falta de médicos, pero que afecta a toda España. No solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a todo el sur de Europa, afecta a Francia, a Portugal, a Italia, a Grecia. Es una que además, por un tema de oferta monetaria, pues están yendo a países que lo pueden pagar mejor, como sea Alemania, o como puede ser el Reino Unido, o Holanda, o Austria, o otros países. Pero quitando este tema, yo creo que también hay un problema en la educación. ¿Por qué no hay más facultades de medicina, por ejemplo? ¿Por qué hay ese número clausus tan alto para estudiar medicina? O sea, ¿por qué la selectividad para estudiar medicina? ¿Por qué invertimos 10 años, como decía ayer el maestro Cacho en Voz Populi, en formar un médico entre la carrera, el MIR y la madre que parió Paneque, y luego se van todos fuera porque, claro, en Irlanda les están doblando y hasta triplicando el sueldo? En Portugal, como nos explicaba Juan Jara el otro día, dice, tengo muchos compañeros sevillanos que llevan muchos años en el Algarve, que está relativamente cerca de casa, porque les doblan el sueldo y el gasto ingente, siempre decíamos de formar los pilotos, ¿se acuerdan? Cuesta formar un piloto y tal, el gasto ingente de formar un médico para que se vaya, porque ganan el doble. Eso sí. Pero yo creo que había que, si hay tal demanda de médicos, había que aumentar la enseñanza de la Facultad de Medicina. Yo creo que hay una cantidad de facultades. Hay hiperinflación, podemos decir, licenciado en Derecho, y lo digo porque yo soy abogado y no quiero hablar de otras profesiones, pero hay algunas profesiones que hay facultades por todos los lados y escuelas. Y en cambio de medicina es una especie de élite, un número de selectividad altísimo, y resulta que el país necesita más médicos. Vamos a bajar la selectividad, que no tiene que ser notable, que tiene que ser aprobado. Bueno, pues vamos a poner aprobado, saltar también médicos en la medicina rural. Hay muchos campos que podríamos... Rubén, tú que conoces bien la universidad, un par de minutitos, que bueno, me quedan pues, 15 minutos para dedicárselos a Belvis, que nos va a contar exactamente cómo está la sanidad valenciana, que eso sí que es un caos. Eso sí que es un caos, sí. A ver si ahora hablamos con nos Vicente lo Belvis. cuenta bien. Tristemente hicimos una equiparación al sistema Bolonia que nos ha llevado a un sitio peor del que estábamos, eso para empezar. Y que, sin embargo, no nos ha llevado a mejores posibilidades, como ocurre en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, en el que las ambulancias son atendidos por paramédicos. Entonces, hay una serie de funciones que no necesitan a una persona graduada en medicina. Entonces, esa es una de las cosas que habría que plantearse y que habría que abrir ahí sí nuevos, si no grados, muy probablemente grados, pero tipos de formación profesional que habiliten incluso para prescribir determinado tipo de medicinas. Claro. Es que actualmente estamos viendo un problema de gestión muy fuerte, que es un problema nacional, en el que, por ejemplo, cuando no hay un medicamento, ha habido ahora mismo desabastecimiento para niños en un determinado antibiótico.
pues los padres van a la farmacia y les obligan a volver al médico. Es una cosa verdaderamente absurda. Si hay ya una receta, una prescripción de un médico para ese tipo de medicamento, el farmacéutico que es licenciado o la farmacéutica que es licenciada debe estar en posición de inmediatamente ofrecer la alternativa. Pues no lo está. Bueno, un día hablaremos de los farmacéuticos, que tengo yo ganas de puntualizar algunas cosas con el fin de puntualizarlas, pero no quiero hacer esperar más a Vicente Belvís. Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a pasar revista a la sanidad valenciana, que os la tienen Chimo Puig y la sucesora de la señora Mónica Oltra, hasta que no conocen ni en su casa. Os la tienen bonita, ¿verdad? Hola, muy buenas noches, Eurico. Pues sí, vamos a ver. Lo primero es que no quiero que se malinterpreten mis palabras. Entonces, lo primero que voy a decir es que, por desgracia, hay más sanidad que la sanidad madrileña. Ha eclipsado todos los medios de comunicación esta sanidad madrileña. Por eso vamos a hablar contigo. Pero lo que vamos a hablar aquí es que de los políticos valencianos que están lanzando tweets animando al personal sanitario madrileño a salir a las calles, pero luego no quieren ver sus vergüenzas de cómo está la sanidad valenciana. Ponedme el pantallazo de Valencia News, una información de Vicente Belvís, ahí lo tenéis. La sanidad pública valenciana agoniza mientras los políticos valencianos hablan de Madrid, lo que nos está contando. Bueno, os resumo muy rápidamente y le devuelvo la palabra a Vicente. La pésima gestión en la sanidad pública valenciana comienza a generar caos en la atención a los enfermos, mientras los políticos de extrema izquierda, pancatalanista, esto de pancatalanista lo añado yo, pero en fin, creo que es bastante evidente para el que conozca mínimamente Valencia, de aquella comunidad se llenan los bolsillos, según nos cuentan medios independientes como Valencia News, con externalizaciones y privatizaciones, aunque solo tengan boca para criticar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alcira y Torrevieja, y ahora nos vas a explicar en detalle de qué estamos hablando, Vicente, son los primeros ejemplos de esa patética y pésima gestión. Privatizan ellos, más de lo que acusan a Ayuso de privatizar en Madrid, y en Alcira y Torrevieja pues ya creo que están enfangados hasta el cuello. Claro, vamos a ver, estos dos ejemplos que pones, pero luego me gustaría que me dejaras un minuto para hacer un análisis rápido de norte a sur de la Comunidad Valenciana, porque los problemas se extienden en todas las comarcas valencianas, en hospitales, en atención primaria, en SAMUS, estos experimentos de SAMUS sin médico que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo, ahora vamos a fijarnos en Torrevieja y en Alcira. Desde 2015 se han hecho reversiones de hospitales, de departamentos sanitarios públicos, pero que se le dio la gestión privada. En estos dos casos era a Rivera Salud, un ejemplo de gestión, por supuesto que habría sus problemas, pero la calidad asistencial nadie dudaba de ella. ¿Qué ha pasado? Hace 3 años y medio, casi 4 años, se hizo la reversión del Hospital de Alcira y en octubre pasado se hizo la reversión del Hospital de Torrevieja. Los dos, al frente de los cuales, ¿qué se ha hecho? Pues se ha puesto directamente a gente cuyo mérito era tener el carné de partido, en este caso el Partido Socialista de Compromís, y ha generado un auténtico caos. Primero, la calidad asistencial ha bajado enormemente en estos dos centros sanitarios, en estos dos departamentos. Los problemas han crecido muchísimo en estos últimos años y van increciendo. Y sobre todo el personal sanitario se queja de falta de medios, de falta de personal y, ojo, de marginación entre compañeros. Lo que han conseguido esta sanidad pública, que por cierto es una sanidad pública que cada día se está desmantelando poco a poco, es crear que en las mismas plazas, personal estatutario, que se llama, que es personal de la Consejería de Sanidad, tiene diferentes salarios y diferentes privilegios conforme a personal de departamentos revertidos. En esto déjame hacerte un inciso. Por si hubiera problemas con médicos, con falta de sanitarios, aquí conseguí hace un par de semanas en la rueda de prensa del Consell, posterior al Consell, pregunté y espeté directamente a la sucesora de Mónica Oltra, que es Aitana Mas, ojo, como portavoz del Consell, ¿qué era esto que en la OPE, directamente la estabilización que nos marca Europa de estas cantidad ingentes de personal, en este caso sanitario, que es interino de por vida, esta regularización que se está haciendo, cómo es posible que aquellos departamentos revertidos no puntúen lo mismo que aquellas personas que venían directamente de departamentos que gestionaba directamente la sanidad? Esto es marginar y crear desigualdades entre médicos. Pero además conseguí lo que era evidente y todos sabíamos,
Ojo, puntúa, creo que si no recuerdo mal, 11 puntos los conocimientos de valenciano, ojo, de su valenciano, que no es el mío, por supuesto, de este valenciano que nos están imponiendo, pero ojo, que luego, en cuanto a la formación de los médicos, solo puntúa 6 puntos. ¿Esto qué significa? Pues que Aitana Mas nos acabó diciendo que para ella era más importante el que el médico la atendiera, en este caso en valenciano, que estuviera bien formado, cosa que luego 4 o 5 días después se hicieron eco varios medios nacionales y tuvo que puntualizar sus palabras. Eso para empezar. Pues esa es, no sé si querías añadir alguna cuestión más, perdóname Vicente, porque no Sí, me gustaría hacer un pequeño análisis para que luego tengáis tema de cómo está la sanidad valenciana. Vale. Se habla de la sanidad madrileña, pero ojo, aquí hoy mismo en el Hospital de Alcira, en urgencias, hemos tenido una nueva concentración de médicos, de personal sanitario, pero se suman a las concentraciones de todas las semanas y las denuncias que están habiendo desde todo tipo de sindicatos. Prácticamente todos los sindicatos están denunciando el caos de la sanidad. ¿Qué está pasando? Pues, por ejemplo, en casi todos los hospitales, hoy era el Hospital de Alcira, la semana pasada el de Alcira, el de Castellón, el General de Castellón, el General de Valencia, el de Torrevieja. Estos recortes que han dado, que los fines de semana parece con el personal en administración y la gente que llega desde el viernes por la tarde que se va este personal hasta que vuelve el lunes a urgencias y tiene que ingresar, ¿qué pasa? Que directamente se queda en los pasillos de urgencias, en las camas, esperando ser ingresado, esperando una cama. Esto pasó la semana pasada en Alcira, que llegaban hasta 56 personas hacinadas en los pasillos. ¿Y qué pasó? Que el señor Baldoví, el único diputado de Compromís, a una pregunta de un compañero le dijo que esto era mentira. Era mentira que él había estado en el hospital. Lo que pasa es que al señor Baldoví se le olvidó decir que él había estado en una cama con su mujer, que había sido operada justo ese fin de semana pasado, pero no bajó a urgencias. El problema es que estamos tratando los departamentos de urgencias, que además tienen falta de personal y sobre todo de medios, como aquellos departamentos que se quedan las personas esperando el fin de semana. Esta atención imposible. Si a esto unimos, ojo, que es lo más gracioso, si llegamos al norte de la Comunidad Valenciana, a Vinaroz, los pacientes de salud mental de Vinaroz se tienen que ir a Castellón para ser tratados porque solo el Departamento de Salud de Vinaroz solo dispone de una persona experta en psiquiatría, con lo cual solo atiende urgencias. Pero claro, si llegamos a Castellón, en el Hospital de Castellón los pacientes oncológicos se envían al Hospital General de Valencia porque no hay personal especializado suficiente. En el General de Valencia, que además se acumulan muchísimos todos los fines de semana, mucha gente y hay una lista de espera impresionante porque hacen falta otro personal. Entonces estamos enviando pacientes a 200 kilómetros de distancia y además, si a esto añadimos los departamentos revertidos y los experimentos que en el fin son recortes, tenemos la tormenta perfecta. Experimentos como los que denunciamos aquí en verano, por ejemplo, del SAMU. Estas SAMU sin médico, ojo, servicio de atención médica urgente, sin médico, sin facultativo, una auténtica barbaridad que produce muertes, como ya ha producido varias este verano. Y recordemos al señor que murió en el Hospital de Torrevieja este verano esperando ser atendido en este triaje. Tremendo. Faltan medios, falta personal, pero hablamos de los problemas de Madrid. Pues mire, empecemos a mirar los problemas de Valencia, que son muchos, no se están tratando y no hace más que hacer anuncios y anuncios de plazas y más estabilizaciones y más cosas que al final hoy el sindicato médico nos decía en Valencia estas plazas, por ejemplo, de personal hospitalario que no cuadraban y decía directamente, acusaba a la Consejería de Sanidad de anuncios engañosos. Todo es publicidad, todo es, al final no es periodismo, sino son ser aquellas personas que compran la versión oficial sin decir nada, lo único que hacen es ser altavoz de propaganda electoral y todo parece propaganda electoral, mientras los valencianos se están muriendo porque no les llega la atención sanitaria. Y déjame un último problema. El último problema es que aquellos que decían que revertían esos hospitales o esos departamentos de salud porque nadie tenía que hacer, al final decía negocio con la salud pública, resulta que aquí más de 100 días es la lista media de espera.
pero más de 100 días esperando una cirugía. El problema es que para la primera visita, hay veces, para la primera visita a un especialista, que son 6 a 8 meses. Eso no se contabiliza. ¿Qué pasa? Que al final lo que se ha hecho es un plan de choque para que los números en Madrid no veáis que directamente se han disparado. ¿Qué se ha hecho? Directamente contratar a sanidad privada. Los amigos de lo público que no quieren saber nada de lo privado, pues al final solamente en los 4 primeros meses de este año se gastaron 7 millones de euros. Va alrededor de unos 30 millones de euros gastados solo en derivar pacientes a la privada. Los que decían que no privatizaban. Ojo, con un contrato de ambulancias también privatizado. Esto es la doble moral y ojo, que nosotros vamos a seguir denunciándola. Pues ahí estaremos también y os daremos cancha, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Valencia News, medio independiente y medio valiente, porque además sabemos que tenemos muchísimos espectadores de Distrito Televisión en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en el Reino de Valencia, en el antiguo Reino de Valencia. Vicente, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Bueno, intentaremos aguantar. Ya sabes que los medios independientes no tenemos publicidad institucional. Nada, ni falta que nos hace, ni la queremos, porque así somos más independientes todavía, aunque es verdad que eso nos complica la vida y nos la hace doblemente dura. Pero nadie nos va a callar, eso te lo tengo por seguro. Venga, te envío un abrazo, Vicente, mucho ánimo, cuídate. Buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, nos quedan 3 minutos, un turno muy rapidito de palabra. Pues ya ves cómo tiene el patio Chimo Puig y la Aitana, esta o Ainara, o como se llame, la sucesora de la exmujer del violador o del abusador o del agresor. Menudo pollo de corral tienen ahí montado, pero la culpa es de Ayuso, que no os enteráis. Total, aquí la culpa de lo que pasa en España es de Ayuso, sino el comodín de Franco. O sea, tenerlo en cuenta que siempre estamos así. El comodín de Franco, antes también era Aznar, Esperanza Aguirre, el comodín de Franco o el comodín de Ayuso. Yo para concluir, ¿no? 3 mensajes, claro. Fíjate la cifra que ha dado Vicente, el tiempo de espera para operarte en Valencia. En Madrid la media estamos en 64 días, la media nacional está en 123 días, en la Comunidad Valenciana 100 días, en torno a los 100 días me parece que ha dicho. Esto claro, cuando se lo dices a las fuerzas de izquierda... Dicen que es mentira, que es una fake news. Eso sí, pero cuando se lo dices a las fuerzas de izquierda, dices, oye, ¿qué queréis traer a Madrid? El modelo que existe en la Comunidad Valenciana y que suframos los madrileños las consecuencias de la mala gestión que estáis vosotros realizando cuando os ponéis a gobernar, pues evidentemente, como siempre les digo, al rincón de pensar. Bueno. Y el último apunte, este presupuesto que concluye, estamos hablando de que Madrid en sanidad ha invertido 8.783 millones de euros y van 1.000 millones de euros más en el presupuesto para el año que viene. Es decir, bajando impuestos se puede recaudar más y se puede prestar un buen servicio público. Efectivamente. Don Manuel, y cierro con Rubén. Y nos vamos. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de hipocresía evidente por parte de la izquierda, porque se ha estado ahí especulando con revertir los hospitales privados para dar mejor servicio y para abaratar costes, y ahora por lo que nos ha dicho el compañero, pues resulta que el servicio es peor y que el coste es muy superior y tienen que desviar los enfermos a la sanidad privada. O sea que es un ejemplo más de la hipocresía reinante y que cuando uno está al final de la cola de la calidad de la sanidad es mejor callarse y no hacer alardes. Rubén Tamboleo. Hace falta un programa alternativo para España y en sanidad también hace falta un programa radical para que se entere todo el mundo. ¿Por dónde empezaría ese programa radical? Pues primero de todo, por recuperar la sanidad nacional que nos ha arrebatado el sistema y para que todo el mundo tenga una única tarjeta sanitaria de sanidad en España que no tenemos y la siguiente reforma no sea radical. Un sin Dios el ir de vacaciones con un niño pequeño 2 meses a la playa, tener que pedir una hoja de desplazamiento y la madre que parió a Paneque, porque como eres de Madrid no te pueden atender en Valencia o en Cantabria. Entonces es que mi hijo tiene 40 de fiebre, da igual, selle usted una póliza. Exactamente. Y luego en España tenemos un problema de sobrecualificación en chorradas y luego infracualificación en cosas importantes o cualificación inadecuada. Aquí en este campo tenemos farmacéuticos hiperregulados e hiperformados que no pueden hacer determinadas funciones que ni siquiera les dejaban hacer test, por ejemplo. Pues necesitan recuperar o tener algunas funciones más, incluidas algunas de emergencia que podrían tener. Y hace falta otra reforma radical para incorporar, como se ha hecho en el Cuerpo de Militares de España, paramédicos, como hay en Alemania y como hay en otros lugares. Porque de Europa, cada vez que homogenizamos algo, como en el caso del delito que había que homogenizar, nos traemos lo peor. A ver si conseguimos tomar buenas ideas del resto del mundo, hacer reformas radicales que hacen falta y proponer un programa alternativo para España, que no tenemos, que hace falta, y en sanidad también.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Les dejamos con una película, Yo, mi padre y la amante. Bueno, impagable el reparto. Jack Lemmon y un reparto de lujo que cuenta la historia de un tipo que construyó una fortuna partiendo de la nada y resulta que la mujer pues tiene una cierta adicción a las compras compulsivas y el hijo pues es un tipo al que le gusta la buena vida y los enredos y los líos, lógicamente para este pobre padre, son continuos. Yo, mi padre y la amante. Les dejamos con esta película. Gracias Rubén Tamboleo, gracias don Manuel Bernáldez y gracias Miguel Ángel Recuenco y hasta la próxima y gracias también a todos vosotros. Mañana será martes 22 de noviembre. Volvemos con Los Intocables en Distrito Televisión. Cuídense y hasta mañana.